porque solo desde esta actitud, desde el análisis y desde la constancia, nos llevará a la conclusión de que hay que seguir mejorando, de que hay un margen de mejora importante en el que hay que seguir trabajando. Así que vamos a ponernos en manos ahora de Rafael Martínez, inspector de Trabajo y Seguridad Social. Buenos días a todos. Les agradezco al Ayuntamiento de Almusafes, agradezco a todas las personas que estáis aquí y por las horas que es voy a tratar de ser por lo menos no atemorizante, pero sí ilusionante. Bien, también un reconocimiento a las personas que han fallecido y a las personas que han perdido todo y a las personas que ahora lo están pasando mal. Y bueno, voy a tratar de hacer una exposición después de hablar de un fallo multiorgánico, de un politraumatismo, hablar del hígado, como son las emergencias industriales, pues hay que hablar del hígado, porque veníamos pensando en esta jornada hace mucho tiempo, ¿no? Con lo cual nos vamos a ceñir al tema. Yo no voy a hablar en nombre de la Inspección de Trabajo, es decir, soy un inspector de trabajo, soy técnico de prevención, pero no represento aquí a la inspección como institución, sino defiendo mis opiniones técnicas, personales e independientes. Eso nos da mucho más juego. Y tampoco voy a juzgar aquí lo acontecido en los últimos sucesos de la riada. Tampoco vengo aquí a hacer un análisis de lo que ha ocurrido, aunque podría hacerlo, pero me tengo que ceñir al tema. Mi intención es dar 4 ideas, ayudar y conseguir un objetivo. Yo voy a ser muy intenso en cada diapositiva, voy a ser jurídico-técnico, es decir, cambio un poco la longitud de onda, y pretendo que cada diapositiva alguien le dé un flash que diga, hombre, de esto quisiera yo hablar más. De hecho, detrás de cada diapositiva puedo dar otra charla, ¿vale? Bien. Analizar las emergencias industriales desde para las empresas, es decir, las empresas, el punto de vista de las empresas, diría, hoy un inspector hablando en nombre de las empresas, sí, porque las visito, las inspecciono, hablo con ellos, veo los problemas, investigo los accidentes. Llevo 1,5 muertos desde hace 36 años investigado. Esa es mi estadística. Llevo cientos y miles de accidentes investigados de todo tipo. Y claro, eso te da una experiencia desgraciada, a veces poco, no sé cómo calificarla, pero sí que esa la podemos poner al servicio del debate. ¿Por qué desde la prevención de riesgos laborales? Y me encanta la ponencia anterior de don Ernesto, porque casi coincidimos totalmente. Es decir, la prevención de riesgos laborales es la argamasa que nos permite abarcar muchas más cosas, entre otras la seguridad industrial, también la protección civil, como luego veremos. ¿Y por qué la prevención de riesgos laborales se hipertrofia? Porque al final, todas las personas que intervienen en una emergencia industrial o de todo tipo, si hay un accidente, es un accidente casi siempre laboral. Y hay que investigarlo desde la óptica de la prevención, de la seguridad industrial, de medio ambiente, de salud pública. Pero hay una investigación porque está el bien jurídico protegido de la persona. Ahora se llaman personas trabajadoras. Bien, análisis crítico de la norma. Yo me voy a permitir el lujo de poder criticar la norma que aplico. Y eso, pues es un lujo que tiene, quizás, el puesto que tengo. La mejora de la coordinación. Voy a incidir ahí, sobre todo. Y con el objetivo de ofrecer herramientas a los gestores de dichas emergencias. Principalmente las empresas y también los ayuntamientos. Como elemento de la administración más cercano a lo que estamos hablando. ¿Vale? Con la norma vigente, es decir, voy a hacer alguna crítica constructiva, pero no voy a pedir, hombre, tenía que haber, claro que sí. Y también, por último, valorar el trabajo potencial desconocido de algunas instituciones, organismos que a lo mejor ya se han mencionado aquí, pero no conocemos del todo. Hay antecedentes innovadores en esta gestión preventiva en la Comunidad Valenciana. No me puedo entretener, pero sí que han nacido aquí. Algunos de los presentes los conocen. Vamos a ver, la inspección de trabajo estamos acostumbrados a temerla, porque es fiscalización, porque es sanción, porque es recargo de prestaciones, ¿vale? Pero la inspección de trabajo tiene una función en su ley que dice que tenemos y debemos de dar asistencia técnica. ¿A quiénes? A todos. A administraciones, a empresas, a trabajadores. ¿Por qué? Porque la norma es compleja, la norma que aplicamos es mucha y hay que explicarlo también. Sobre todo cuando estamos en modo, dice, póngase en modo asistencia técnica. Pues vale, como el Madelman de antes, ¿no? Cambiaba la cara, vale, me pongo en modo asistencia técnica. Bueno, y esa asistencia técnica que yo doy aquí, ¿cuál es? La amparada por los convenios de la OIT y de mi ley, que me permiten tener independencia, plena autonomía técnica y funcional. Es decir, que lo que yo opino aquí lo opino yo, solamente yo. Y la inspección de trabajo
tiene una función a la hora de aplicar la norma en la investigación en accidente, y es que toda la normativa jurídica técnica que existe se puede relacionar con la seguridad y salud laboral. ¿Eso qué significa? Que las actas de infracción se levantan aplicando normativa de seguridad industrial. Y normativa técnica no obligatoria, y notas técnicas. Es decir, se puede aplicar relacionando con normativa básica de prevención toda la normativa de salud pública, de sanidad, de seguridad industrial. Cuidado, que esto es importante. Por eso, independientemente de que cada disciplina tenga su propio cuerpo de inspección, por ejemplo, industria, al final hay un cuenco común donde se va a tener en cuenta toda esa normativa, independientemente que sea facilitado por órganos periciales, como va a ser el colegio profesional, o pueda ser el INVASAT, o pueda ser quien sea. Todo al final va a ir en una posible investigación de un accidente, de una lesión, pequeño o múltiple, que realice la inspección. Bueno, ¿por qué las hermanas Bers, Lisa y Luisa, que ahora tienen 56 años, van de la mano? Una es la protección civil, que sería el concepto que amplía todo, y la otra le hemos destacado la característica de la prevención. Podría haber otra hermana gemela, trilliza, que podría ser la seguridad industrial, ¿vale? Pero ¿por qué relacionamos esas dos características? Porque la protección civil englobaría todo. Las personas trabajadoras, como se llaman, y todos los ciudadanos. También la industria, los bienes, los árboles. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a centrarnos en la preponderancia de la seguridad y salud y la protección civil. De todas las causas de emergencia, nos vamos a olvidar de los atentados y fuerza mayor. Yo he vivido atentados en Tarragona en los años 90 de ETA y he visto evacuaciones por atentados. Todos pasábamos por la autopista de Mare Nostrum y pagábamos peaje. Yo dije, cuando nos vamos aquí viendo una bomba, que no paguemos. Pero eso no estaba. Batallitas. No quería contarlas, pero bueno. Y vamos a acabar muriendo el concepto de coordinación preventiva. Existe un modelo en construcción, otro en producción, que es el que tenemos que ir aquí, y existe el tema de la responsabilidad del sistema de coordinación, que es un tema amplísimo, que no los quiero asustar, pero no lo vamos a hablar hoy, pero aquí ahí está, hay que verlo. Es decir, yo quiero coordinar, pero quiero saber qué pasa cuando yo coordino, sea persona física o sea un sistema no persona física. El panorama actual, podemos estar quejándonos de muchas cosas. Yo las he oído y las sigo oyendo, y podemos estar mucho tiempo. Esto es una muestra de 2019. Esos problemas existen, y además de forma grave. No me refiero a este polígono, no a esta universidad, sino a muchas que yo he visitado, dentro y fuera de la Comunidad Valenciana. Quedémonos con las rojas. No puedo contar batallitas porque no tengo tiempo, pero hay algunas batallitas de las que hemos aprendido mucho. Pues el primero es el camión de los alfaques. Sabemos que a partir de ahí tenemos normativa de mercancías peligrosas. El siguiente sería el accidente de Beirut. Sabemos casi todo lo que explotó, pero no todo. Y el de abajo es el accidente de Vandellós del año 90, de octubre del 90. Ese me tocó de cerca. Sé lo que pasó. Otro día, con más tiempo, cuento la batallita del accidente de Vandellós 1. Pero ahí nos enseñó muchísimo en cómo es la respuesta de las emergencias de los servicios de rescate. Bueno, ahí sí que quiero decir que claro, visitar a pie de polígono y levantar acta y luego volver, eso enseña mucho. Ver cómo sirve el requerimiento, hágalo usted, gaste su dinero, o cómo sirve la sanción. Ese proceso víctima-cazador también es, desgraciadamente, muy aleccionador. De Seveso ya hemos hablado. Y luego esto es importante. No voy a hacer la pregunta porque la persona de gamificación no está, se le cedo la diapositiva. El problema es que con prevención podemos cambiar el futuro, y eso es verdad. Las películas, alguien pilla algunas en su época y alguien no. Bien. Vamos a romper una lanza por las empresas Seveso. Vamos a ver, señores. Las empresas Seveso no son apestadas. Las empresas Seveso tienen mucho peligro potencial, pero son empresas que están muy reguladas y muy inspeccionadas. Por lo tanto, tienen un nivel de seguridad muchísimo mayor. Eso es una realidad que hay que valorar. Luego tenemos las empresas ameba, que son las invisibles, las que aparecen un día y se van, o no sabemos qué han pasado, o te han venido tan soldados y se han ido, o te han descargado una cosa y se han marchado. Con las que no has hecho ningún tipo de gestión preventiva ni de coordinación, porque es imposible a veces. Bueno, pues las empresas amebas están menos reguladas, son menos tangibles y menos inspeccionadas. Por lo tanto, son más arriesgadas. Y luego la tercera son las empresas borrego, que son las empresas aparentemente inofensivas, pero siguiendo, como ha dicho muy bien mi antecesor, que me ha leído el pensamiento, son las empresas que tienes de vecina, que tiene un montón de palets, un montón de paja,
o de viruta de aluminio, y que aparentemente son inofensivas, pero son poco intencionadas, poco reguladas, y eso es muchísimo riesgo porque están a tu lado. Un poco sirve que tú trabajes mucho en tu centro de trabajo cerrado si al lado tienes un vecino, digamos, peligrosísimo. Por lo tanto, convivimos de espaldas, pero no convivimos de espaldas porque seamos malos, sino porque la norma no nos lleva a mirarnos, no nos lleva a mirarnos, ¿vale? Y esa es una realidad. Y a veces tenemos entre nuestros vecinos personas que tienen unos riesgos que deberíamos de compartir porque lo dice la ley. La comunidad de riesgos, ese concepto que nos da miedo. La comunidad de riesgos la vemos en el centro comercial, empresario titular, empresarios concurrentes de las tiendas. La vemos en las comunidades de propietarios. Hago un KitKat. No hay que hacer gestión preventiva cuando no hay trabajadores. Están metiendo por ahí un fraude masivo cuando no tienes ni obra ni tienes trabajadores. No hay que hacer gestión preventiva ni coordinación. No te tienen que sacar 200 euros al año. Que eso lo están haciendo. Cuidado, cuidado con eso. Pero es que entendemos muy bien el concepto de comunidad de riesgos. Y luego ya no lo tenemos tan claro el concepto de comunidad de riesgos en un área industrial. Tenemos nuestras gestiones particulares, más o menos intensas, ahora veremos cuáles son, pero no tenemos en cuenta el concepto grupo, concepto manada, no lo tenemos. Y entonces tengo que decir aquí, para no alentar los miedos, comunidad de riesgos no implica necesariamente solidaridad en la responsabilidad por PRL. No es lo mismo, luego lo explicaré. La planificación de emergencia, bueno, existe mucha planificación general, muchísima. Planes genéricos y estrategias genéricas y organizaciones, estructuras de la administración que implican a muchísima gente, te cogen las normas y dices, madre mía, sí que hay cargos aquí. Madre mía, aquí si empiezas aquí a ver los que asisten a esta reunión, pues no hemos acabado. Bien, vale, también en las empresas en el nivel de subcontratación lo tenemos. El concepto de la planificación en cascada, por cierto, no hay plan de emergencia provincial, a pesar del consorcio de bomberos depende de las provincias. Pero bueno, cosas que pasan. La planificación de más a menos, ¿es bueno conocerla? Sí, pero como no lleguemos al último terminal y relacionemos uno con otro, pues es un brindis administrativo al sol. Bien. Y luego llegamos al Plan Territorial Municipal de Emergencias. La clave, para mí, en la interpretación que yo hago. ¿Por qué el Plan Municipal Territorial de Emergencias? Deriva de la obligación principalmente de la norma de autoprotección, independientemente de estrategias de la Generalitat, de la norma de autoprotección que te dice, por ser administración y poner esa complejidad, te obliga a tener un plan territorial. Entonces, ¿qué hacen los municipios? Yo he visitado muchos. Muchos hacen un plan territorial de emergencias, bien implantado, digamos que están todos los que tienen que estar, pero a veces van de conceptos a prioristas, es decir, hacen hipótesis de los riesgos de las empresas que tienen dentro. ¿Vale? Hacen hipótesis. ¿Por qué? Porque el tema de la prevención de riesgos, que es el que no ha calado, a lo mejor no lo tenemos ni desarrollado. Entonces, ¿qué pasa en un plan territorial municipal? Que tenemos un tarro, y en ese tarro las piedras amarillas serían las empresas Seveso. Las piedras grandes serían las empresas con plan de autoprotección. Las piedras pequeñas son las empresas que no tienen obligación de plan de autoprotección. La arena serían las micropymes y el agua serían los autónomos. Si queremos tener un plan territorial municipal de emergencias, cuando la norma solamente nos obliga a tener las piedras amarillas y las grandes, con conocimiento relacionado, no digo interactuado, relacionado en el plan, ¿creemos que la emergencia que se haga sería real? ¿O si pasa algo, estaríamos protegidos? No, porque no están todos los que tendrían que estar. ¿Y eso de quién es culpa? Del legislador. Porque no ha incluido las empresas que no tengan plan de autoprotección en la obligatoriedad de incluirlos en los planes territoriales municipales. ¿Vale? Sí que es verdad que en ese plan de autoprotección, como se ha dicho antes, existe una posibilidad de que empresas no obligadas a plan de autoprotección, el ayuntamiento le diga, oye, majete, dame los datos. Sí que es verdad, el artículo 4.1c. ¿Vale? Y el artículo 2 también nos habla, bien, pero eso no se hace. Con lo cual, los planes territoriales municipales adolecen de no tener a la mayoría de los riesgos potenciales, que son las más numerosas de las empresas, que son las que no tienen plan de autoprotección, no le están. Por lo tanto, los planes, cuando se desarrollen emergencias, pues no estarán. Bien. Por lo tanto, tenemos tres niveles de peligrosidad. Las empresas con Seveso, las empresas obligadas al plan de autoprotección y las empresas obligadas solo al artículo 20 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, plan de emergencia. Bien.
¿Por qué hay un enmascaramiento de la obligación de plan de autoprotección sobre las obligaciones del plan de emergencia? ¿Por qué? Porque las empresas que cumplen SEVESO o tienen planes de autoprotección, a veces, y hablo de empresas y administraciones, a veces se olvidan de la gestión preventiva, de documentalizarla, o de relacionar, como dice la norma, o de fusionar procedimientos, como dice la norma de autoprotección. Economía administrativa. Es decir, que yo he cumplido ya con mi plan de autoprotección. Bueno, deme su gestión preventiva, deme sus recursos preventivos. Ah, no, yo ya tengo el plan de autoprotección. Pero tiene usted que tenerlo todo. Ah, sí, lo tiene usted que tener todo. Incluida la primera. O sea, una SEVESO tiene que tenerlo todo. Que a veces duplico y triplico. Sí, pero tiene usted que tenerlo todo. Porque a la hora de investigar un accidente se le va a pedir todo. Que haya una redundancia administrativa, pues bueno, será un pecado que tenemos que compartir. Comparando más en detalle la normativa de SEVESO, la normativa de autoprotección y la normativa general básica del artículo 20 de la Ley de Prevención, nos encontramos una serie de cuestiones importantes. Primero, las dos primeras, hay una relación de sustancias, de actividades, grosso modo, ¿vale? Bien, ¿qué pasa con las empresas que teniendo las sustancias y las actividades no llegan a los umbrales que pide la norma SEVESO o autoprotección? Pues que esas van al artículo 20, al genérico básico mínimo, pero eso algunas no lo hacen, ¿vale? ¿Qué pasa con las administraciones? Por ejemplo, menores de 100 ancianos en residencia, menores de 20.000 en el concierto, pues que tenemos que ir a gestión preventiva, pero no ponemos no tener nada, pero eso no se mira. Y luego, sobre todo, que también lo ha dicho mi antecesor, la capacidad que tiene el órgano que da las licencias de actividad de pedir, aunque no tengas obligación de tener plan de autoprotección, házmelo. Y eso es fundamental, porque ahí, hombre, no podemos descargar sobre el ayuntamiento esa responsabilidad, pero sí que es un tema que tenemos que tener en cuenta. Es importante decir que el plan de autoprotección y el plan SEVESO se registran y se archivan, que el plan de emergencia exterior de las empresas SEVESO lo hace la administración, no ellas. Y eso es importante. Y ahí hay un fallo. ¿Por qué? Porque el plan de emergencia exterior, y yo he comprobado algunos, al hacerlo la administración exterior, no se produce una coordinación preventiva de la empresa SEVESO con sus colindantes. Sus colindantes, yo lo he requerido. ¿Usted tiene plan? Sí, sí. ¿Su vecino lo sabe? No. Bueno, lo sabe, lo intuyo. ¿Usted ha tenido una reunión de coordinación? No. ¿Sería usted tan amable? ¿Le parece bien que yo le pida que usted tenga una coordinación con sus colindantes? ¿Me parece bien? Digo, ¿y que viniera el empresario titular también? Hombre, claro. Eso estoy haciéndolo yo. Llevo 4 años en una campaña de este tipo. Y las empresas me lo agradecen y yo digo, perdóneme, ¿le parece mal? ¿Le parece una exageración? Si no, tendríamos que saber todos los del área que tenemos una coordinación por vecindad, lo que me ha dicho mi antecesor, que parece que hemos hecho la ponencia. Y entonces luego también es importante, veis que arriba hay dos flechas rojas. Eso es donde va el registro que hace la administración de esas dos actividades. Ahora lo veremos. Ya se ha dicho. Pero luego viene la tercera columna, el artículo 20, el gran olvidado, el nivel básico, el café para todos, toda la obligación de la gestión preventiva, que todas las empresas, incluidas las afectadas por estas otras dos, tienen que estar en la gestión preventiva. ¿Y qué implica gestión preventiva laboral? Participación de los trabajadores. Y alguno dirá, hombre, ya me fastidia usted, ahora ya tenemos... No, perdón, la participación de los trabajadores son derechos y obligaciones y muchos accidentes, sobre todo graves, se han salvado por denuncia de trabajadores. Son elemento activo. Tenemos una negociación colectiva, tenemos una corresponsabilidad y está mucho mejor regulado en la normativa de prevención de riesgos la coparticipación, que no cogestión, pero sí la participación, que en el resto de normativa. Por ejemplo, en la norma de SEVESO se habla de coordinación preventiva intramuros, pero no extramuros. Claro, son normativas anteriores al desarrollo del proyecto. Bien. Por lo tanto, el aspecto de la participación que está en la gestión preventiva es importante. Y hay otro dato. En la gestión preventiva, donde la emergencia es una parte menor,
porque en el otro lado está más regulada, tenemos un conjunto de acciones de gestión preventiva, sobre todo en mantenimiento de máquinas, sobre todo en caídas de altura, sobre todo en muchas más cosas, que a veces los planes de autoprotección o incluso la normativa SEVESO no tienen. Por lo tanto, tenemos que combinar las distintas intensidades en un documento lo más único posible, como nos está pidiendo la propia norma de autoprotección. Aquí tenemos una guía de la Comunidad Valenciana 2019 para realizar planes territoriales de áreas industriales de emergencia. Esta guía, que se pueden descargar y que algunas EGMs ya están utilizando con una aplicación, se refiere a planes de emergencia territoriales municipales, pero que no coincide el listado de ítems con el anexo 2 del plan de autoprotección. Vean, joder, Rafael, llegas muy lejos. Bueno, es bueno saberlo, por lo tanto habría que fusionar ambas herramientas, pero ya lo sabemos. ¿Me siguen? Ya sé que soy muy intenso. Es decir, tenemos una maravillosa iniciativa. Cuidado, es voluntaria, ¿eh? Es voluntaria. Es voluntaria. Yo la estoy requiriendo. La hago obligatoria porque puedo hacerla. Obligatoria. Bien. El artículo 20 de la Ley de Prevención está ahí, se lo saben de memoria, no voy a incidir. Cumpliendo esto, ¿me salvo? Casi seguro. Casi seguro. En mí, sí, pero de esto, desde la micropyme, yo digo hasta del autónomo. ¿Vale? Bien. Porque esos servicios externos, bueno, bien. Y luego llegamos a la coordinación preventiva, porque todo esto ¿a dónde va? A que tenemos que coordinarnos, los vecinos, como empresas concurrentes dentro de un espacio que es un lugar de trabajo, que es un área industrial, donde hay un empresario titular, que suele ser una administración local casi siempre, pues tenemos 3 cauces de coordinación. Y ahí es donde nos viene el miedo. Vale, vamos a explicar el miedo. Tenemos los 2 que trabajan en el mismo sitio, codo con codo, y ahí tienen un deber de cooperar. En azul digo, comparte centro, pueden tener solidaridad en la responsabilidad de las faltas de medidas. Y tenemos en el punto 2, el empresario titular del centro de trabajo adoptará las medidas para que trasiegue la información de los riesgos de las empresas concurrentes. ¿A efectos de qué? De las medidas de emergencia aplicadas. ¿Eso qué quiere decir? Que el empresario titular, que en este caso sería un ayuntamiento, por ejemplo, si cumple con la obligación de que la información fluya entre todas sus empresas concurrentes, ahí ha acabado su responsabilidad. No es solidario de los déficits de las empresas que están compartiendo ese espacio. Cuidado, es distinto. Es decir, la obligación viene limitada en el propio artículo 2, el punto 2 del deber de coordinación. Y aquí viene un concepto importante. Concepto centro de trabajo. Es decir, limitaríamos la responsabilidad o el deber de coordinación preventiva solo en el ámbito cerrado de mi centro de trabajo. ¿Y ahí acabaría? Pues no. ¿Por qué no? Bueno, antes se me olvidó decir que el empresario en la propia actividad sí que existe una solidaridad lógica entre la empresa principal. Pues no. El concepto centro de trabajo como palanca para obligar a la coordinación de las medidas de emergencia queda expandido en el punto 2A del Real Decreto que desarrolla la norma de coordinación cuando dice que es toda área edificada o no en la que los trabajadores deben pertenecer. Es decir, que el concepto, centro de trabajo, a efectos de coordinación, se expande al concepto lugar de trabajo. Y eso lo digo yo, sí, pero lo dice toda la doctrina. Hay alguien que me lo discute, pero bueno, ahí está la doctrina. El primero fue presidente del Constitucional y además habló antes de que hubiera un Real Decreto de desarrollo. Por lo tanto, reivindico y cedo al evento el concepto plan de movilidad de emergencia. Romina, toma nota. Si hay algún notario por aquí, si hay algún notario por aquí, plan de movilidad de emergencia, que es un concepto fundamental. ¿Por qué tiene que ver el plan de movilidad de emergencia en la evacuación y en la emergencia industrial? Pues ahora lo vemos. En primer lugar, porque la Directiva Europea en materia de lugares, que es nuestro 487, establece en el diseño las características constructivas de los lugares. Estamos entrando en planeamiento. Antes se ha hablado aquí de planeamiento sobre todo municipal. No podemos otorgar licencias a una empresa con una determinada actividad que no tenga salidas. No, es que ya el agente urbanizador ya le dará. Oiga, no, es un caso real, que tengo al lado una SEVESO. El anexo del 486 nos dice cómo tienen que ser. Vale, bien, o sea, sentido común, ¿eh? Perdona, José Enrique, no.
Y luego tenemos un problema, porque hay varias necesidades compartidas, varios municipios, varios empresarios titulares. A ver si quiere. Sobre la titularidad de los viales como lugares de trabajo propiedad de los titulares municipales, pues aquí tenemos un presupuesto de Elche, pero hay alguien que lo niega, pero bien, no pasa nada. Y luego tenemos aquí un ejemplo significativo. Este municipio tiene 11 áreas industriales, 2 administraciones titulares distintas y tiene un proceso que va camino de llegar a la coordinación preventiva en marcha. Eso hay que aplaudirlo y ver que es muy complejo. Aquí tenemos un caso en esa misma área industrial de un cartel de emergencias que hay que actualizar, donde ya se establecen unas áreas de afectación de emergencia exterior que hay que actualizar porque hay más. Pero esa es la línea correcta. Vamos a mejorarla. Y aquí tenemos un caso, el de la izquierda, tremendo. Es un municipio que tiene un polígono pequeño, pero con muchísimos trabajadores, 4.000, que no tiene más que una salida. Ha conseguido, a propuesta de la Inspección de Trabajo, realizar una coordinación preventiva laboral, al igual que la otra, entre empresas, ayuntamiento y sindicatos. Y han llegado al acuerdo que necesitan realizar, y ya tienen presupuesto, una segunda salida. Están pendientes de una autorización administrativa. Vamos a ver si ayudamos. Hoy hemos pedido hoy aquí a alguien que nos ayude. Bien. ¿Por qué es tan importante, insisto, los lugares viales de trabajo y la movilidad? Porque por el mismo sitio que evacúan, la gente ha muerto por no quedarse sin coche. Fijaros la gente que ha muerto ahora por bajar a por el coche. Pues en las emergencias nucleares es igual, la gente quiere irse con el coche. Pues porque por el mismo sitio llegan los medios de socorro. Por el mismo sitio. Y aquí vamos a un tema que claro, normalmente no paramos en ello, pero bueno, ¿quién viene a rescatarnos? ¿Quién nos socorre? ¿Cuál es su vida? Como la canción de Perales, ¿no? ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿No? Pues bien, pues vienen una serie de colectivos, de funcionarios, de personal, que a veces nos olvidamos de su situación particular. Claro, yo recibo las denuncias, no sé. Pero hay que saber en qué condiciones laborales trabajan los que nos ayudan y salvan nuestra vida a riesgo de la suya. Y eso también hay que regularlo. Hay que regularlo también eso. Claro que hay que regular los cauces, pero también la situación profesional de los que vienen a ayudarnos, que a veces se quedan, ¿vale? Bien. Las autoridades, los técnicos, los funcionarios civiles, y entramos en los amarillos. Los amarillos son Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Policía Nacional, que tienen una regulación específica de aplicación adecuada de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. ¿Qué significa eso? Que la actividad de riesgo que ellos tienen es intrínseca, está ponderada a la hora de valorar la responsabilidad de las órdenes que reciben y de los actos, digamos, de riesgo. Porque si no es así, cualquier situación de riesgo es un riesgo inminente, sancionable con infracción grave y delito. Por lo tanto, ahora veremos, ellos eso no lo tienen. Pero luego está la policía local, las policías locales y los bomberos, que no tienen esa regulación. Entonces, ¿qué pasa? En unas actividades parecidas o superiores a las anteriores, normalmente salen a 2 querellas por año por delito de riesgo. Claro, dice, ¿es que unos escatiman más o menos? No, pero lo que no podemos es tener una herramienta jurídica para valoración de su actividad que no sea la adecuada. Y luego están, voy rápido, los voluntarios A, los voluntarios B. Voluntarios A, voluntarios, por ejemplo, en emergencias industriales que estén en un plan territorial, previstos, en algunos están, voluntarios que estén en una ONG, o voluntarios que estén ligados, yo qué sé, a lo que queramos, que cobran a lo mejor los gastos, que no son relación laboral fraudulenta. Bueno, pues esos voluntarios, la ley de voluntariado española solamente les obliga a los que los, no digo contratan, pero sí, un seguro de accidentes. Un seguro de accidentes. No está prevista ni la formación preventiva, ni que se le den de EPIs igual que un trabajador por cuenta ajena, que es lo que yo digo y aconsejo. Señores, igual que un trabajador. Y luego están los voluntarios B, que son los de asalariada, que la gente que espontáneamente, ahí estaríamos ante una exclusión del artículo 1.3 del estatuto, es decir, si hay una relación de buena vecindad,
Pero claro, tenemos que resolver ese tema. Y por lo menos obligar a alguien, o que por lo menos consiente, lo que permite, lo que pide, que estas personas tengan como mínimo una formación. Dado que ya es autónoma, bueno, pues sepa usted que usted se tiene que buscar unas botas, nada más. No se las puedo dar, porque mire, pero sépalo. Bien. Los bomberos provinciales. En la Comunidad Valenciana tenemos 3 cuerpos provinciales, 3 cuerpos de capitales de provincia y 3 cuerpos forestales. De los 3 primeros, me refiero, los forestales serían en total unos 600 efectivos y en los urbanitas, digamos, 3.000. ¿Vale? Bien, el Consorcio Provincial de Valencia tiene 60 vehículos pesados y 150 ligeros. Ese sería el perfil. Relaciones institucionales. Sigo con mi auditoría legislativa. Tenemos un fenómeno jurídico que se llama concierto. Los municipios se conciertan con los bomberos provinciales. ¿Y eso qué significa? Pues que, oye, que soy Pepito de arriba, o sea, Torres de arriba baja, y bueno, que quiero que sepáis, cuando vengáis aquí, si venís alguna vez al bar, pues saber que mira, que aquí hay una pirotecnia, que allí hay un depósito de tal, y que el tío Perico creemos que tiene un almacén ahí de no sé qué, que hay serrín. Bueno, desgraciadamente, de los 266 de la provincia de Valencia, 33 no tienen concierto. Y desgraciadamente la norma de concierto del Consorcio Provincial con los ayuntamientos no requiere nada. O sea, no es una oportunidad perdida para poder tener un ítem de por lo menos información. No digo como un plan de autoprotección, pero información mínima para que el bombero no vaya allí a pelo. O por lo menos sepa por dónde ir. Yo me he encontrado municipios donde he ido y he pedido que hicieran el concierto. Ah, sí, eso existe. Digo, sí, hombre, sí. ¿Vale? Regulación, ya sabemos que la ley de prevención pura y dura. Y luego vamos a el tema de prevención de riesgos laborales de los profesionales bomberos. También estarían los policías locales, también estarían las ambulancias, también estaría más, pero me voy a centrar en ellos. Claro, si yo tengo una actividad que está excluida de toda la normativa de desarrollo de la ley de prevención, por ejemplo, el Real Decreto 773 de EPIs, no se aplica a las fuerzas de policía y bomberos. Pero no tienen otra norma, espejo. Por lo tanto, ¿cómo regulo los EPIs? Tienen derecho a EPIs, más que nadie, pero no tengo una normativa genérica que le dé amparo. Cuando yo voy a requerir a un colectivo bombero, póngale usted un chaleco o un no sé qué, me dice el 773, no, es que está excluido este colectivo. Bien, y luego otra, los equipos de trabajo. Es decir, si yo estoy en un ayuntamiento y concedo una licencia de edificación de obra de 30 alturas, antes de hacerlo tendré que tener una escalera de incendios de más de 30 alturas. ¿O no? No sé. Pregunto. Bien, y luego está el tema que ya se ha hablado aquí, lo ha sacado José Enrique, lo ha sacado Ernesto. La estrella del Consorcio Provincial de Valencia, que es, yo le llamo ortograma, pero bueno, tú le has llamado, ¿cómo le has llamado? El mapa interactivo. Bueno, el que tuvo la idea fue Jorge Sánchez Sánchez, creo recordar, que es una persona que está jubilada, pero hay que decirle... Pues yo, sin conocerlo, hay que reconocer que la idea. Y veréis, ¿os acordáis de las dos flechas que venían antes de la norma de normas SEBESO y normas autoprotección? Bueno, pues eso viene aquí, que ya ha salido la diapositiva. Este mapa interactivo, ¿de qué se nutre? De los planes de autoprotección que se han remitido a la autoridad gubernativa y de los planes, de las normas exteriores e interiores, los planes de emergencia interiores y exteriores de la SEBESO. Pero todas las demás, no. Claro, este plan permite que antes de llegar allí el vehículo tiene una información previa de accesos y de riesgos de las empresas. Pero como la mayoría de las empresas no tienen plan de autoprotección, la que ha incendiado en IBI no tenía obligación de tenerlo, parece ser. Es un dato. Es decir, que una información maravillosa, una herramienta fantástica que debía estar compartida por más gente, EGMs, ayuntamientos, por todo el mundo, carece de ¿qué? De la principal fuente de alimentación de datos, que son las empresas del artículo 20, las empresas que no tienen obligación de plan de autoprotección. Por lo tanto, tenemos un Cadillac con poca gasolina.
Por lo tanto, es poco eficaz. Claro, ellos tienen la idea, genial. Por cierto, Alicante y Castellón no lo tienen. Sé que están en ello, pero es un dato. ¿Cómo se introducen los datos de autoprotección? Lo introducen ellos. A duras penas. A duras penas. Quizás habría que ayudar ahí. Porque ellos tienen que estar para otra cosa. Me estoy metiendo en muchos jardines, ¿verdad? ¿Vale? He tapado ahí las empresas. ¿Vale? Bien. Ellos piden que mejores un plano. Dice, danos un plano en plastificado, tenerlo en la empresa preparado y cuando lleguemos, no nos deis el plano de autoprotección, danos el plano plastificado, incluso traerlo aquí antes a la hora. Pero un plano plastificado por las dos caras. Y voy acabando ya. Yo me quedo en el mínimo, el suelo, me quedo en la ley de prevención. O sea, ¿vale? ¿Qué puedo hacer yo? Y yo he requerido masivamente así. ¿Qué puedo hacer yo como una empresa en materia de emergencias industriales? Bueno, pues justificar el cumplimiento del artículo 20, solo con el teléfono actualizado y con la persona designada y su sustituto, ya con eso, pues, ya los bomberos dicen, ¡buah! ¡Madre mía! ¡Qué gusto! Justificar el cumplimiento del artículo 24. Claro, ahí ya no depende de ti, porque tú coordinas en emisión corta, pero el que tiene que coordinar de arriba, mejor no emite. Identificar los trabajadores designados, aportar plan de instrucciones de acceso y justificar su cadena de subcontratación, proveedores y clientes de acceso a licitación. Esa actividad previa de control interno de subcontratación y proveedores y clientes es importante. Vale. Y luego ya llegamos, no sé si se ve bien, ¿qué puede hacer un ayuntamiento, empresario titular? Bueno, pues lo mismo que si fuera una empresa, porque de hecho es una empresa, efectos, prevención, pero yo incidiría en una serie de aspectos concretos, que sería dotar de su capacidad a su servicio de prevención, crear un organismo de coordinación preventiva que puede valerle para otras muchas cosas, pero que pueda canalizar toda esa información y sobre todo hay concejalías de licencias o de, bueno, cada ayuntamiento tiene un nombre, pero condicionar los otorgamientos de licencias de actividad, primero a la ubicación correcta desde el punto de vista de los riesgos y los planes de autoprotección y sobre todo tener en cuenta las necesidades evacuativas, es decir, las necesidades de planeamiento. La integración de la coordinación de protección civil, industrias, es decir, la integración de todas las comisiones a las que tiene que pertenecer un ayuntamiento es fácil, porque realmente son las mismas personas. Y luego, ¿en qué consistiría esa coordinación de emergencias? Y aquí entro y ya toco a las EGM de lleno. ¿Pueden ayudar en esto los EGM? Claro que sí, pero yo no vengo aquí a hacer publicidad de las EGM. Cualquier actividad de coordinación que en producción, no construcción, nos permite la ley, que no hace falta que sean personas o presenciales, que nos permite correos, reuniones, etcétera, intercambio de información, pero que sería bueno para tener un modelo de coordinación de emergencias perdidas en un ámbito de áreas industriales municipal. Pues aquí lo tenemos. Crear un órgano participado principalmente, todas las empresas SEBESO van a decir, me apunto. La mayoría de las empresas van a decir, me apunto. Las EGM van a decir, claro que sí. Antes habéis hablado vosotros. Es decir, todo tipo, es decir, hace falta gente para nutrir e engrasar la coordinación preventiva PRL e incorporar a las empresas pequeñas, que es lo que falla. Inclusive también coordinar las propias de autoprotección. Es decir, no hay una coordinación preventiva en el seno de un ámbito territorial municipal. No hay. ¿Y qué significa eso? Simplemente compartir los riesgos. No se trata de hacer una comunidad solidaria de responsabilidades. Compartir los riesgos y trasladarlos. Planes de emergencia exterior, es decir, tener una información con control de protección de datos y facilitarla a los órganos pertinentes, bomberos, protección civil, emergencias, etcétera, pero sobre todo facilitar de cara a que las propias empresas que están allí tengan planos de evacuación conocidos. De poco sirve que esté el tocho en el ayuntamiento, pero no, la gente no conoce las vías de evacuación. Si se produce un siniestro en el cuadrante XB8, la gente tiene que saber por dónde evacuar y no por dónde le diga el policía local hoy que ha dicho, mira, vete por allá. No, tiene que saberse antes. Si hay un incendio en el cuadrante tal, ya sabe todo el mundo previamente que tiene que evacuar por otro sitio. Por lo tanto, ese sería un modelo. A veces me preguntan, bueno, Rafael, ¿cómo sería eso? Bueno, pues tener planos de papel, planos conocidos y trasladar todo esto a la formación e información de los trabajadores. Como no se haga eso, no tenemos una eficacia
Los beneficios para todos, como aquí la gente ya ha hablado mucho de esto y no falta que reitere, esto se entiende enseguida. Hoy día, porque como no está implantado, adquiere la categoría de confianza, ¿no? ¿Por qué? Porque es una excelencia. No debería ser una excelencia, pero hoy día es una excelencia. Hacer lo que estamos diciendo. La seguridad industrial, si no es compartida, no será. No será. Es global, no será. Y ya por último, bueno, yo estoy a disposición de todos ustedes los miércoles en la inspección. Yo recibo consultas de asistencia de todo el que me lo pide, y cualquiera que quiera, por alguna diapositiva que he hablado poco, quiera desarrollarla, yo estoy a su disposición, con completa confidencialidad y sobre todo teniendo en cuenta que aquí yo he venido a ayudar y ayudar a la gente que más lo necesita, que en este caso es un momento crítico de gestión en el cual necesitamos ideas y necesitamos saber o conocer cómo mejor aplicar la ley. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Donde no existe una EGM te puedes encontrar con algo muy sencillo, y es que con algo desde mi punto de vista tan dramático, que es como que ahora con las declaraciones responsables todo el mundo tira para adelante, ¿eh? Presentan una declaración responsable, inician una actividad, como te he dicho antes, inocua, y a funcionar. Y resulta que los ayuntamientos no tienen una verdadera estadística ni conocimiento de las empresas que tienen. Y te encuentras con un incidente de este tipo porque cuando le vas a pedir la relación de empresas que tienen para hacer un plan territorial, no lo saben. Eso sería un punto. Otro tema importante que has comentado es la movilidad, y yo te quería decir que en el PAI que hemos redactado en Almusafes sí que hemos incluido la movilidad, porque para nosotros tanto el tránsito de los ADR como de los vehículos de emergencia es primordial. Por último, o casi por último, el consorcio. El consorcio provincial es un órgano relativamente fallido en muchas cosas. Jorge Sánchez, que es un compañero mío de docencia, damos el grado superior de emergencia a los dos, una excelente persona y una persona muy trabajadora. Esto siempre lo ha reivindicado y yo con él. O sea, el consorcio provincial mete a sus bomberos en segunda actividad a mirar los niveles de aceite de los camiones, cuando precisamente esa gente, a través de una ordenanza, que la Diputación tiene las competencias porque es el Ayuntamiento de Ayuntamientos, podía desarrollar una ordenanza inspectora de actividades, que eso estaría muy bien. En cuanto a la cartografía que ha desarrollado Jorge Sánchez, solamente tiene una persona ayudándole. Una persona. Esto es así. Y luego, en cuanto al cumplimiento por parte de los ayuntamientos, como he dicho antes de que estuviera el alcalde, porque ahora parece que le hago la pelota, pero no lo he dicho antes, este es de los pocos que tienen esa concienciación y que han dado formación. Pero realmente no les interesa la formación. Cuando tú tienes un CECOPAL, un gabinete de crisis, ahora se ha hablado mucho del CECOPI, pero el CECOPAL es el municipal, la gente que integra el CECOPAL no sabe cuáles son sus funciones. Y en muchos ayuntamientos prefieren dotar al CECOPAL de cargos políticos que de cargos técnicos. Eso es un gravísimo error. Y con esto termino. Muchas gracias. Quería agradecer el comentario de Rafa respecto a lo que tenemos, ¿vale? Es que si hay un único polígono que tiene esa base de datos GIS que hicimos con su día con Jorge, a Jorge nosotros le llevábamos, oye, estos son nuestra situación, nuestros censos de responsables de emergencia, y él nos contestó, mira, yo lo que quiero es una base de datos GIS así. Y justo lo tenemos, y justo Romina tiene una plataforma a través de la cual la podemos cumplimentar. Estoy de acuerdo con lo que dice siempre Ernesto, de que debería ser que todas las empresas pasaran por tener un plan de autoprotección y no solo unas medidas. Pero por lo menos, ya que somos los únicos, yo creo que prácticamente en toda España, que tenemos toda esta información en bomberos, por Dios, actualicémosla. Porque claro, lo que sí que es una penita es que es verdad, tengo los datos, pero no me puedo fiar, porque cuando por fin vamos a llamar resulta que el que figura aquí como responsable de emergencias, no, es que ahora estoy en producción. Bueno, esto no puede ser, y bueno, ya que tenemos esta ventaja, por lo menos actualicémosla. Perdón, yo simplemente una puntual. Muchas empresas que les habían pedido algunas EGM datos para poder nutrir la base de datos de la guía esa que he dicho yo que es voluntaria, del 19, tenían recelo a dar sus datos por protección de datos. Claro, en el ámbito de una actuación de una EGM aislada, sin estar dentro de un ámbito de coordinación preventiva, las empresas lo ven inseguro. Pero si hay una política municipal dentro del plan territorial de gestión preventiva con autoprotección y con empresas que no tienen plan y con sedes, en ese marco de coordinación preventiva las empresas ya dan los datos. Cuidado, es decir,
No solamente es hacerlo bien, sino dar seguridad jurídica a los que comparten sus datos. Y hay que decirles, oiga, no quiero todos los datos de su actividad, simplemente deme usted los datos de riesgo que el 24 le obliga a compartir. Y ahí se quedan. Y ese órgano de coordinación tiene que tener un procedimiento interno de seguridad jurídica y de control y de confidencialidad que se autorregula, porque ahí están las empresas y la administración. Por lo tanto, si se explica, las empresas pierden el miedo y entonces las bases de datos pueden ser más completas y más compartidas. Por lo tanto, será eficaz. Si no llegamos a eso, no serán completas ni compartidas. Pues muchísimas gracias, porque con esta última reflexión ya llegamos al final de nuestro recorrido y de una jornada donde hemos tratado, por supuesto, de poner sobre la mesa todos los aspectos más relevantes que son necesarios precisamente para abordar una materia tan sensible como es la seguridad industrial, porque solo juntos y bien preparados podremos alcanzar esos entornos que puedan ser mucho más seguros, más resilientes y que tengan una mayor o mejor respuesta. Queremos cerrar esta convención y esta cita y queremos hacerlo con nuestro anfitrión, Toni González, precisamente alcalde de Almusafes, así que adelante. Lo que decía esta mañana, €1 invertido en seguridad, imaginaros cómo se puede multiplicar ante situaciones de este tipo. Dicho lo cual, a las empresas que por favor estas cuestiones, y estoy en un ámbito industrial y empresarial en donde se cumple al máximo posible la seguridad. Es más, había hecho referencia esta mañana a que llevábamos ya unos cuantos meses sin que hubiera circunstancias de este tipo, hoy tenía que haber pasado. Todavía, bueno, ya no nos queda ningún representante del resto de las administraciones. Nosotros el otro día tuvimos un encuentro en Ávila. Yo presido la nueva asociación que hemos creado de ciudades que tienen ciudades españolas que tienen industria de automoción y de componentes. Y bueno, ahora con la aprobación de la nueva ley, que se ha aprobado vía decreto ley, pero tendrá que pasar el correspondiente trámite parlamentario, hemos presentado una serie de enmiendas porque creemos que los municipios que tenemos industria, en nuestro caso industria de la automoción, bueno, pues debemos tener también inversiones para poder justamente invertir, no solamente en infraestructura, sino en materia de seguridad también. O sea, tenemos que creernos que el ámbito local, los municipios, debemos de recibir este tipo de inversiones para poder ayudar a elaborar, a tener mayor seguridad. Hasta ahora parece ser que, igual que a lo mejor en algunos municipios se ha olvidado que los entornos industriales, las áreas industriales, pues se dejaban como si fuera el barrio pobre de las ciudades, como un barrio independiente. Nosotros desde el principio nos hemos creído que es una continuidad de nuestro municipio y siempre hemos hecho todo lo posible para que haya el máximo de seguridad, para que las infraestructuras estén bien, etcétera, etcétera. A través de fondos propios, como he dicho esta mañana, y también a través de los fondos que nos puedan llegar desde la comunidad autónoma y también del Estado. Pero en esta ley de industria vamos a presentar, ya lo hemos presentado, y vamos a empezar una negociación con los diferentes grupos políticos presentes en el Congreso de los Diputados, de cualquier ideología, vamos a hablar con todos, para que se atiendan nuestras peticiones, y una de las peticiones clave es que se pueda contar, que se cuente con los municipios, porque además somos los que mejor conocemos nuestro entorno, para que se invierta en seguridad en nuestros municipios. Por lo tanto, que vayan por delante las disculpas que por no haber estado antes aquí. Espero que el resto de la jornada haya sido lo más fructífera posible y por favor, y vuelvo a repetir y con esto acabo, intentar invertir el máximo posible en seguridad porque mejor nos irá a todos. Gracias y buenos días. Gracias, alcalde. Pues sí, cada euro invertido evidentemente tiene una repercusión importantísima y acabamos de vivir ahora, desgraciadamente, el peor de los ejemplos. Disculpad. Seguridad industrial. Gracias, Romina, por ponerlo sobre la mesa, porque se necesita de este compromiso, se necesita de esa preparación y de este trabajo precisamente para proteger lo más valioso que tenemos. La industria, pero con ella y sobre todo las personas que la hacen posible, porque ahí está gran parte de nuestro futuro. Api, muchas gracias. Romina, gracias por hacer posible esto y gracias a todos por formar parte del proyecto.